Hola amigos, vamos a hacer una clase gratuita sobre el tema de la acción de protección y cómo esta garantía jurisdiccional podría ser aplicada para defenderse de las resoluciones de la Contraloría General del Estado. Bien, entonces hemos preparado unos cuadros sinópticos que me parece que es bastante didáctico de cómo explicar este tema de la acción de protección y cómo funciona contra los actos administrativos del poder público. Primero que nada, bueno, hablemos de qué es la acción de protección y qué es esto de las garantías jurisdiccionales. Pues en la Constitución de la República del Ecuador tenemos actualmente seis acciones o seis garantías jurisdiccionales que pueden ser ejercidas por los ciudadanos, grupos de personas, algunas incluso promovidas por la Defensoría del Pueblo. Y entre esas seis tenemos la acción de protección, que la consideramos como la reina de las acciones, porque esta es la que protege contra los actos del poder público, acciones u omisiones, pues protege a los ciudadanos respecto de la vulneración de derechos que puedan sufrir. Estas son las garantías que existen para que los derechos puedan ser ejercidos. Entonces, esta acción de protección, por cierto, que tiene algunas limitaciones como todas las otras, y no puede presentarse contra actos del Poder Judicial. Esa es la limitación. También tenemos entre las seis tipos de acciones, estas ya más solo a nivel informativo, que no vamos a hablar en esta explicación, el habeas corpus, por temas de cuando las personas son detenidas, pues que no pueden ser torturadas, que debe haberse cumplido con todos los procedimientos en su detención, el habeas data, que se aplica para poder conseguir los datos personales, modificarlos, inclusive a veces hasta cancelarlos. Y nos protege esta acción de habeas data también para que no se libere información que nosotros consideremos sensible hacia cualquier persona. Diferente es la acción de acceso a la información pública, ¿no? Que la tienen las entidades del sector público y que todos los ciudadanos, si no se entrega la información que debe ser de libre acceso, porque hay una información que también es reservada, pero en general todo lo que maneja a una entidad pública, la mayor parte, especialmente los informes, reportes, pues son de libre acceso. Entonces, tenemos también estas cuatro acciones, por cierto, miren, se las puede ejercer ante un juez ordinario, un juez de primera instancia, porque las otras dos que completan las seis son la acción por incumplimiento, que es una acción que se propone cuando hacia las autoridades que no han cumplido eh, el ordenamiento jurídico, las normas que conforman el ordenamiento jurídico, así como sentencias de instancias internacionales respecto de derechos humanos. Y la acción extraordinaria de protección, que es una acción que se la puede interponer cuando ya existe una sentencia ejecutoriada en la función judicial y puede haber vulneración de derechos constitucionales. Estas dos últimas, pues, ante la Corte Constitucional. Bueno, esta es una breve, digamos, visión de las garantías jurisdiccionales que tenemos en el Ecuador y vamos a entrar un poco en el tema. Entonces, ahora, esta acción de protección, pues como decíamos, es la que nos permite que un derecho que tenemos pueda ser respetado, o sea, que una vulneración que se ha provocado se resarza, quede resarcida. Ahora, la Contraloría General del Estado, ¿qué tiene que ver en este tema? Pues miren, de acuerdo a la Constitución, el artículo 212.2 pues nos habla de las funciones y competencias que tiene la Contraloría. Y el 212.2 nos dice específicamente que determina responsabilidades administrativas y civiles culposas. Entonces, esta es una de las competencias constitucionales de la Contraloría. Dentro de este número, el 212, pues hay cuatro competencias, pero nos vamos a enfocar en esta que creo que es la más importante de todas, o al menos la que más
La gente conoce esa determinación de responsabilidades y tal vez la más punitiva. Entonces, estas responsabilidades que la Contraloría llega a determinar, pues tenemos que estar claros que son actos administrativos. Solo una resolución es un acto administrativo, porque todo lo que viene antes de la resolución de la Contraloría, pues estamos hablando de un informe de auditoría que se apruebe, una predeterminación de responsabilidades, pues son actos de simple administración que posteriormente llevan al acto administrativo, que en el caso de la Contraloría es una resolución. Entonces, el Código Orgánico Administrativo pues, nos define qué son los actos administrativos y nosotros hemos hecho aquí un cuadrito fácil de verlo, miren. Los actos administrativos, como son las resoluciones de la Contraloría, pueden ser impugnados. Y hemos definido aquí todas las vías posibles que puede haber para impugnar un acto administrativo de la Contraloría, una resolución. Cuando hablamos de una resolución, pues puede ser una resolución administrativa culposa, una resolución civil culposa. La civil culposa se subdivide a su vez en dos, que son glosa y la otra es orden de reintegro. Bien, entonces, para impugnar estos actos administrativos, miren, este es muy conocido, la primera, que se los puede impugnar en sede administrativa. Es decir, ante la misma Contraloría se presenta un recurso de revisión y la Contraloría pues procede a revisar el acto administrativo. Pero claro, ahí las causales para hacer esto son 4 causales, son muy puntuales y hay un problema con el recurso de revisión que si bien es cierto la ley de la Contraloría establece tiempos para que se haga, nunca se cumple, nunca. Por ejemplo, la Contraloría dice que tendrá 30 días para pronunciarse si admite o no admite el recurso, no se cumple. Que después, admitido, tendrá 60 días para definir en un acto administrativo posterior la revisión del mismo, es decir, si se confirma el acto administrativo anterior o si se modifica. Tampoco jamás se cumple eso. Entonces, resulta que presentar un recurso de revisión, los administrados entran en una dinámica tan larga que pasan meses de meses y ni siquiera tienen un dictamen de la Contraloría respecto de la admisión o no del recurso, menos todavía si van a reformar o van a revisar esa resolución. Y hay una serie de problemas, como les digo, en el recurso de revisión, que inclusive en la ley de Contraloría nos habla de la denegación tácita si no se pronuncian ellos. Es decir, que una resolución que entra a este proceso de revisión, si es admitido el recurso y pasa más de un año, se produce el silencio administrativo negativo. Es decir, que se confirma la resolución. Bueno, entonces, nunca recomendamos a nadie que presente recursos de revisión, porque es una pérdida de tiempo. Hemos hecho un video al respecto también y es muy difícil que la Contraloría mismo pues revea lo que hicieron sus anteriores compañeros. O sea, estamos ante el mismo órgano. No hay imparcialidad ahí. La sede judicial como segunda vía para poder impugnar un acto administrativo, esta consideramos que es una de las más efectivas o la más efectiva de todas las formas, porque aquí se presenta una demanda ante un tribunal distrital contencioso administrativo y depende de dónde está ubicada la persona, cuál es su domicilio, pues hay varios tribunales distritales en el Ecuador y depende en qué provincia está. Por ejemplo, si está en Imbabura, pues tendrá que venir al Tribunal Distrital de Quito. Ya. Entonces, esta demanda que se presenta ante un tribunal contencioso administrativo, o también le dicen TSA, las siglas, pues tiene que ser una demanda que se las llama, tiene el nombre de plena jurisdicción o subjetiva, porque pretende que se reconozcan derechos de las personas que han sido vulnerados. Ya. Y hablar de cada uno de estos temas, por supuesto que nos tomaría un análisis bastante amplio, pero aquí lo que estamos es hablando en esta clase, en este video, sobre la acción de protección. Entonces miren que hay una tercera vía de impugnación de los actos de Contraloría,
que sería una vía constitucional a través de una acción de protección. Esta vía es más rápida, es informal, pero al igual que todas las otras vías tiene sus, digamos, obstáculos. Ya hablamos de los obstáculos del recurso de revisión. En sede judicial, contencioso administrativo, pues el obstáculo es el tiempo que demora un juicio. Estamos calculando ahora en Quito, está tomando esto entre 2 a 3 años. Tenemos casos que hemos presentado hace más de un año y ni siquiera todavía han fijado audiencia preliminar. Son 2 audiencias en este juicio, audiencia preliminar y audiencia de juicio. Entonces, casos que hemos presentado hace un año en Quito recién, nos están comunicando que la Contraloría ya ha respondido, ha contestado a la demanda. Es decir, está todavía muy verde el tema. Entonces, es el tiempo, imagínense, 2 a 3 años. Ahora, en la vía constitucional, esta es una vía planificada para que sea rápida, como les decía, que sea eficaz. Y si es rápida en la decisión que los jueces pueden tomar, porque se la presenta ante un juez ordinario, como decíamos al inicio, ante un juez de primera instancia. El problema también, vean, antes de seguir explicando esto, es que, ok, supongamos que se gane una acción de protección. Es posible de ser impugnada y tiene que ser impugnada ante la Corte Provincial. Entonces, del lugar donde se originó la acción de protección. Y inclusive, una vez impugnada esa acción de protección, si todavía, digamos, ganamos la misma, resulta que pues, la Contraloría lo que hace es solicitar o presenta una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional diciendo que se han vulnerado derechos para la entidad pública, para la Contraloría. Bueno, a ese respecto la Corte Constitucional ya se ha pronunciado y ha dicho que las entidades del sector público pues no tienen los mismos derechos que las personas naturales, pero sí tienen ciertos derechos, especialmente en el tema procedimental, en la dimensión procedimental. Entonces, imagínense que una acción de protección, inclusive ganándola en primera instancia, pues puede ser apelada y después podría llegar hasta la Corte Constitucional. Es decir, que igual lo que nació en primer momento como algo rápido, pues igual puede pasar una acción de protección, acción extraordinaria, pues puede estar tomando en la Corte Constitucional fácilmente 3, 4, 5 años. Entonces, también el tiempo realmente en la práctica se da que en los dos, sea judicial o constitucional, pues va a tomar bastante tiempo. Ahora, hay un riesgo también en presentar la acción de protección si no realmente se llega a demostrar la vulneración de derechos constitucionales, porque esa es la razón de existir de esta acción. Antes se llamaba la acción de amparo en la Constitución del 98 y las anteriores. Entonces, ese es el problema. A ver, una acción de protección solo será eficaz y tendrá un resultado favorable para el administrado si se demuestra la vulneración de derechos constitucionales. Si se va a aducir en esta acción de protección que la Contraloría se demoró demasiado tiempo, bien sea para expedir una resolución, para aprobar el informe, es decir, hablamos de caducidades, va a ser improcedente la acción de protección, porque esta acción, como decimos, es específicamente para la vulneración de derechos. ¿Qué es el tema de caducidad? La caducidad es un tema de legalidad. Entonces, la caducidad debe ser presentada ante un tribunal contencioso administrativo, no con una acción de protección. La acción de protección, como les decía, se dan casos muy puntuales que pueda tener éxito y también la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece cuándo una acción de protección es improcedente y hay las causales. La más importante es esa de que si puede realizarse, digamos, el proceso de defensa en la vía judicial, entonces, a menos que se demuestre lo contrario, la acción de protección no es la vía idónea para impugnar un acto de poder público. En este caso hablamos de resoluciones de la Contraloría.
Por supuesto que le van a admitir la acción de protección, porque las causas de inadmisibilidad solo son dos, que no se puede impugnar o no se puede presentar acción de protección contra decisiones de un tribunal, del Tribunal Contencioso Electoral en tiempos electorales, y contra decisiones judiciales, porque existe para decisiones judiciales una garantía jurisdiccional puntual, que es la acción extraordinaria de protección. Entonces, esos son los dos únicos casos que no se admitiría una acción de protección. Pero claro, que se admita es una cosa. Ese solo es un tema que un juez a través de un auto da la admisión, pero que después, con sentencia, tiene que ya declarar la procedencia de la acción. Y entonces, ese es el tema de fondo, es la procedencia. Entonces, no hay que estar contentos porque se presenta, se acepta la acción de protección, sino qué pasa después. Bueno, ahora, ¿qué derechos constitucionales en el caso de la Contraloría podrían ser vulnerados? Bien, esa es la pregunta, como se dice, del millón. Nosotros hemos definido, revisamos la Constitución. No es un listado taxativo de todos los derechos que podrían ser vulnerados. Además, consideren también que tenemos aquí el bloque de constitucionalidad, es decir, derechos que puedan ser reconocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero, como hemos hecho un listado básico, pues vamos a hablar de cada uno de estos. Primero, el derecho al trabajo. Hemos visto resoluciones de Contraloría cuando hay especialmente este tipo de resolución, que es la resolución administrativa culposa, de responsabilidad administrativa culposa, donde la sanción es una multa económica, que puede ser de 1 a 20 salarios básicos del trabajador del sector privado, y además la destitución del cargo. Entonces, ¿qué pasa con esto último, con la destitución del cargo? Pues resulta que la Contraloría impone o genera esa resolución multando con el máximo al servidor público, y adicionalmente, no contenta con eso, la Contraloría le destituye del cargo. Ok, pero ¿qué pasa cuando ese servidor ya no es servidor, sino es un ex servidor? Es decir, ya no tiene efecto la destitución del cargo porque ya no trabaja en esa entidad, en ese cargo. Entonces, la Contraloría lo que hace es mandar, y esto es lo que nos parece inconstitucional, mandar al Ministerio del Trabajo su resolución indicando que se le mantenga una prohibición que se registre en el sistema del Ministerio del Trabajo para que pueda desempeñar cargo público. Pero ¿dónde dice eso en la ley de la Contraloría? Lo que dice la ley de la Contraloría, la sanción que existe, estamos hablando en el artículo 46 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, es la destitución del cargo, no el impedimento de trabajar en el sector público, por Dios. Entonces, miren, esos casos tenemos, y en ese caso, que por esa sanción haya un impedimento general de trabajar en el sector público, pues para nuestro parecer eso es una violación al derecho al trabajo que tienen las personas. Estos son los derechos del buen vivir que están en la Constitución, derechos importantísimos. El artículo 33 es de la Constitución. Ahora, seguimos. Otro derecho que puede vulnerarse con una resolución de Contraloría, miren, es la proporcionalidad de la sanción. Vemos que por casos o temas o hechos muy simples, la Contraloría pues se manda una sanción máxima, justo lo que hablábamos, en una administrativa, 20 salarios básicos y destitución del cargo. Lo hemos visto y hemos visto con cierta frecuencia, pues que, por decir algo, por no haber realizado a tiempo los pliegos para contratar un estudio, que después igual sí se contrató. Por eso, pues, sanción máxima y destitución. Entonces, es un tema completamente desproporcionado. Entonces, aquí la Constitución nos dice que esto debe estar proporcionado de acuerdo a lo que disponga la ley. La Ley Orgánica de la Contraloría, en el artículo 46, nos da algunos criterios de la proporcionalidad que debe tener una sanción. Hablar de eso nos tomaría mucho más tiempo y haremos video de cada una de estas cosas después. Bien. Otro derecho, y este tal vez es el más común, en el que todo mundo conoce,
la privación del derecho a la defensa en alguna etapa del procedimiento, ¿sí? Esto está ya entre los derechos de protección. Esa privación del derecho a la defensa, o sea, es parte del derecho al debido proceso, y es porque la Contraloría, pues resulta que no notificó la predeterminación, no notificó la resolución, incluso actos que son también anteriores, antes de aprobar un informe, en la etapa de trabajo de campo, como nosotros le llamamos, hasta que se aprueba un informe, pues tenemos notificación de inicio, tenemos comunicación de resultados provisionales, convocatoria a la lectura del borrador del informe. Si cualquiera de estos hitos no cumplió la Contraloría, existe una privación del derecho a la defensa en una etapa del procedimiento. Esto sí suele pasar. Pasa mucho que las personas, por la razón que fuere, pues no conocieron de una resolución de la Contraloría y eventualmente tienen un título de crédito y cuando van al banco ya resulta que la plata que tenían ya se las ha llevado la Contraloría. ¿Y por qué es esto? Entonces dicen, porque es que no supimos nunca para ejercer nuestro derecho a la defensa, ni siquiera nos notificaron. Claro, entonces si podemos demostrar esto, la acción de protección es perfecta. ¿Por qué? Por una violación a un derecho constitucional por parte del organismo de control. Aquí sí es perfecta. Ahora, otro derecho que también puede ser violado por la Contraloría, miren, el ser escuchado en igualdad de condiciones. ¿Qué es esto? Pues resulta que hay personas que en la etapa del trabajo de campo que hacen los auditores, a la persona A, digamos, le notificaron o le comunicaron los resultados provisionales, digamos, el 1 de mayo, ¿ya? Y le invitan a la lectura del borrador el 15 de mayo. Perfecto. Tuvo 15 días desde que conoció los resultados hasta que fue a la lectura del borrador y pueda, o sea, 15 días para ejercer su defensa. Pero resulta que a B, es otra persona, pues el día 13 de mayo le notifican, le comunican resultados provisionales y al mismo tiempo le invitan a la lectura del borrador de informe. ¿Cuánto tiempo tuvo A para ejercer su defensa, para pensar qué va a hacer? 15 días. ¿Cuánto tiempo tuvo B antes de la lectura? 2 días. Es decir, no se escuchó, no se dio la oportunidad a las personas en igualdad de condiciones. Aquí también tenemos un tema de la igualdad material, formal y no discriminación. Es decir, aquí hay dos derechos, derecho de libertad y derecho al debido proceso, dos derechos juntos, el momento que no se da la misma oportunidad de defenderse. Caso perfecto para una acción de protección. Otro derecho que la Contraloría puede violar, esto de no darle a la persona la posibilidad de replicar y contradecir los argumentos de la Contraloría. Esto se puede dar en cosas tan simples como cuando ellos leen el informe y el reglamento de la ley de la Contraloría dice que posterior a la lectura de informe, las personas, los administrados tienen 5 días laborables para presentar sus descargos, posterior a la lectura. Pero resulta que eso, los funcionarios de la Contraloría lo entienden así, al pie de la letra. Pero resulta que cuando usted va a una lectura de borrador de informe, no es que, primero, incluso por medios digitales también le advierten que no puede grabar, que no puede prácticamente hacer más nada que solo estar viendo y escuchando. Ya. Entonces, lo que necesita el administrado de forma obligatoria para defenderse es el escrito del borrador. Y entonces lo solicita posterior a la lectura. Y por lo general le dan ese borrador físico, o que estamos hablando igual ahora es digital, 2 días después de la lectura. No obstante, le dicen, bueno, usted como tiene 5 días desde que fue la lectura, y cuando me entregan a mí a los 2 días ya solo me queda 3 días. Es decir, me están impidiendo replicar y contradecir porque no me están dando el tiempo suficiente como para hacerlo. Entonces, eso les digo, hay funcionarios así que no tienen en el cerebro mucho y piensan de esa manera de la Contraloría, porque un auditor debería ser más consciente y permitir que se ejerza el derecho a la defensa desde el momento que se entrega el borrador. Y ni siquiera desde ese momento, sino desde el día siguiente, sería el día 1. ¿Se dan cuenta?
porque en todos los actos administrativos, sin que el borrador de informe sea un acto administrativo, pero es un acto de simple administración, entonces tiene una calidad muy similar. En ejercicio de la defensa siempre debemos tomar lo que sea más favorable a los administrados. Entonces, en todos los actos administrativos, desde que se le notifica a una persona, en el día siguiente, recién es el día 1. Bueno, temas que la Contraloría no toma mucho en cuenta, pero eso de no permitirme a mí contradecir los argumentos porque no me dieron el tiempo suficiente, que además se une con el punto 3 aquí, pues eso es una vulneración de un derecho constitucional. Motivación de las resoluciones. Bueno, pues esto es el que la resolución de la Contraloría en la parte final, cuando cita las normas que han sido violadas, pues resulta que esas normas no corresponden a los hechos del caso. Entonces, esa motivación no es suficiente, o inclusive lo que la Constitución dice, pues es que esa motivación es, digamos, que no exista. Entonces, por lo general, tienen una motivación las resoluciones. El tema es claro y lo discutible, qué tan buena es esa motivación. Porque si es una motivación, digamos, mediocre, como normalmente es la motivación de las resoluciones de Contraloría, pues es un poco difícil pelear esto, porque ya estaríamos cayendo en un tema de legalidad prácticamente. Entonces, volviendo a ver aquí, como se dice el bosque, pues ustedes evalúen si ha sido violado algún derecho suyo o de algún cliente de ustedes respecto de estos temas, pues hay posibilidades para que la acción de protección se presente. Y algo importante también es que la acción de protección no es residual, es decir, que se puede presentar la demanda contencioso administrativo y a la vez también se puede presentar la acción de protección, las dos juntas, ¿sí? Pero, como les decía, la acción de protección solo tendrá un feliz término si podemos demostrar la violación de derechos constitucionales. Inclusive, yo ni siquiera haría las dos iguales, porque un tema es contencioso administrativo, es derechos y legalidad, así lo dice el Código Orgánico de Procesos, artículo 300. Los jueces contencioso administrativos sí revisan también pues, la tutela de derechos, por supuesto, pero sobre todo el tema de legalidad. Acá, en cambio, en la vía constitucional, no es legalidad, sino solo vulneración de derechos. Es decir, que tendrán que ajustarse los dos pedidos a la competencia que tiene cada órgano, ¿sí? Por lo tanto, miren, esas son las alternativas que tenemos para defendernos de la Contraloría. Como les decía en un resumen, pedirle a la misma Contraloría otra vez que revise, por Dios, están locos, descartado eso. La alternativa más idónea, yo les decía, sede judicial, porque los jueces pueden revisar ahí tanto derechos como temas legales, las dos cosas. Pero claro, existen asuntos que, por lo que sea, miren, tenemos clientes que nos llaman así desesperados, es que no se defendieron bien en su momento en el contencioso administrativo, o peor, ni siquiera ejercieron la defensa. Les llegó el título de crédito y entonces ahí es que prácticamente ya no hay nada que hacer, excepto si se ha vulnerado un derecho constitucional. Porque la Corte Constitucional también ha indicado que para presentar la acción de protección no existe un tiempo. Entonces, si el momento que le emitan un título de crédito, pues tiene un argumento muy fuerte como para pedir acción de protección, pero únicamente cuando se han vulnerado derechos claramente identificables y existe la prueba de eso. No porque no van a decir ustedes cuando tienen el título de crédito y no se defendieron bien en lo contencioso administrativo que, es que la Contraloría expidió la resolución fuera del tiempo. Negada la acción de protección en ese momento, porque aquí estamos hablando de derechos fundamentales, derechos constitucionales. Por lo tanto, no hay que confundir cada una de las vías. Cada una tiene su propia técnica y hacerlo bien, pero hacerlo siempre que haya argumentos. Siempre que haya argumentos, porque no es aquí de ejercer defensa por ejercer. Y lo que deben los abogados hacer, pues, es ser lo más honestos. Bueno, primero conocer estas cosas y ser honestos con los clientes y decirles realmente cuáles son las posibilidades que tiene
de defenderse, dependiendo del caso, dependiendo el momento del caso, pues ser muy claros en esto. Entonces, pues miren, con esto hemos procedido a explicar cuándo procede una acción de protección contra resoluciones de Contraloría. Esperamos que les haya gustado este video. Si les gustó, denle un like, suscríbanse si no están suscritos a nuestro canal y continuaremos haciendo videos similares. Hasta la próxima ocasión. Saludos.